Buenos días a todos, a todas, a todes los que están aquí con nosotros presencialmente, al igual que aquellos que nos están viendo en la retransmisión de este evento. Sabemos que las bibliotecas, los archivos y los museos son las instituciones de la memoria, donde se atesoran aquellos objetos culturales y también se dan a conocer para todo el público y para el enriquecimiento de las personas que pueden consultarlos. A veces no estamos tan conscientes de que en un museo podemos, digamos, tocar los elementos que hay dentro de ellos. Sin embargo, las bibliotecas pues sí están abiertas a todo el público, los archivos no siempre, pero también, pero quizá a veces nos preguntamos si podemos consultar información en un museo, y los museos también tienen bibliotecas o archivos, y de esta manera nos podemos informar acerca de cómo se han construido sus colecciones, la importancia, investigaciones que se han hecho con base en aquellos objetos que atesora precisamente un museo. Por eso es que, bueno, la iniciativa de María de los Ángeles Medina de traernos a Karina, pues ha sido muy acertada, porque ella, además de ser egresada de la carrera de pedagogía de aquí, de la Universidad Pedagógica Nacional, pues ahora labora precisamente en el archivo del Museo Nacional de Historia y Antropología. Entonces, de Antropología e Historia, es el nombre oficial, es un poco largo, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces, ella nos va a explicar qué es eso que hay en el archivo del museo que puede ser de interés para los estudiantes e investigadores de nuestra institución principalmente, pero también del público en general. Así que le damos la más cordial bienvenida y esperamos que esta charla sea muy provechosa para todos. Gracias. Muy bien, buenos días también a todos. Yo me voy a dar a la tarea de leerles la semblanza de Karina. Claudia Karina Jiménez Ortiz es egresada de la licenciatura en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional de esta unidad Ajusco. En el mes de septiembre del 2019 realizó su servicio social en el programa Échale un ojo a tus monumentos de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el cual fungió como promotora cultural e implementó estrategias didácticas para la conservación del patrimonio inmueble de México. En 2020 cursó el diplomado de Educación Financiera en Conducef. En 2022 presentó su examen profesional con el tema Las Pulquerías, un espacio de educación informal y de cultura, con el cual obtuvo mención. Ha participado en diversos cursos y talleres dentro de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, entre aquellos talleres en los cuales ha impartido. Tiene 3 maneras de acercar a tus alumnos al patrimonio cultural edificado, y en la feria virtual Cuando el futuro nos alcanzó en el entorno pandémico digital. Fue responsable del club de lectura Las Chicas Sin Color de la red de clubes de lectura del Fondo de Cultura Económica. En 2022, dentro de la Biblioteca Vasconcelos, impartió el taller El pulque más allá de la bebida, y en 2023, Oakley, la bebida de los dioses a través del tiempo. Actualmente trabaja como técnico de manejo y control de colecciones en el Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología. Para nosotros es un gusto recibir a Karina como una egresada y como una colega. Bienvenida, Karina. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles por brindarme este espacio. La verdad, el regresar aquí, ya no como alumna, sino como colega, me entusiasma muchísimo. Entonces le doy las gracias a la Biblioteca Gregorio Torres Quintero y a la Universidad Pedagógica Nacional, mi casa de estudios, de la cual estoy muy orgullosa de haber salido. Como les
habían comentado, pues yo soy egresada de aquí, de la licenciatura en Pedagogía. Mi generación fue la 2016-2020 y ahora les traigo pues esta plática sobre el trabajo que estoy haciendo en el archivo histórico del Museo Nacional de Antropología. En el archivo yo me encargo de lo que es la promoción, bueno, las colecciones de promoción cultural y servicios educativos. La verdad es que el estar en este archivo ha sido una aventura para mí, y también otra de las cosas que hago ahí es la divulgación fuera, para que también más personas conozcan los archivos y se acerquen a ver lo que nosotros tenemos, porque los archivos son de nosotros, podemos acceder, tenemos acceso a esa información, pero a veces muchos lo desconocemos. Es por eso que yo les traigo esta charla en donde los voy a invitar a conocer este archivo, que es muy bonito y que no saben todo lo que he encontrado, pero que tienen que ver temas referentes a educación. Tal vez algunos se pregunten, ¿no? ¿Por qué traen esta plática sobre un archivo del Museo Nacional de Antropología a una universidad que se dedica meramente a la educación? Pues porque la educación está ligada a todo, o sea, necesariamente está ligada a todo, y yo me di cuenta mientras cursaba la licenciatura, pero también estando ya en este archivo, me encontré varios temas que nos pueden servir a nosotros para pues hacer tesis, tesinas, titularnos, que estos temas han quedado abandonados y me gustaría que los rescatemos porque tienen que ver con parte de esta historia de la educación que tal vez no vemos. Entonces, les presento el tema, es el Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología. Sus siglas son AHMNA, para que ya no lo diga porque es muy grande el nombre. Entonces, cada que diga AHMNA me estoy refiriendo al Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología. Si podemos pasar la siguiente, por favor. Esta presentación yo la dividí en 4 partes. Primero les quiero presentar el archivo y quiero enseñarles quiero decirles la historia del archivo, la organización que tiene y también los fondos, servicios, la historia como disciplina, los museos, los archivos y la pedagogía. ¿Qué tiene que ver la pedagogía? Por último vamos a hacer las conclusiones. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, la historia es muy linda, a mí me gusta mucho y he estado yendo a otras pláticas sobre archivos y me he dado cuenta que los archivos nacen casi de la misma manera. Son documentos que amontonaron o guardaron en cajas, o sea, pueden ser cajas de huevo, la que todos conocemos, huevo San Juan, de papel higiénico, y esos documentos están guardados ahí abandonados. El archivo de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también estaba así y lo rescataron viendo qué documentos había en esas cajas. Y bueno, aquí también sucede lo mismo. Se da con 2 personas o personajes principales, que es María Trinidad Larigoyen, que fue la persona que realizó el archivo histórico, y el museógrafo Mario Vázquez Rubalcaba, que tenemos su foto aquí sin barba, y aquí ya con barba. Bueno, ellos dos tienen una plática en donde Mario Vázquez le comenta a Trinidad que había pues varias cajas en el área de museografía del museo que estaban guardadas, pero desde hace mucho tiempo, porque recordemos que el Museo Nacional de Antropología tiene su antecesor, que se le conocía como Museo Nacional de México en Moneda 13. Ese museo actualmente es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Entonces, cuando se cambia la sede y se inaugura el Museo Nacional de Antropología en Chapultepec en 1964, ¿qué pasa después? Bueno, pasan 20 años, y estamos hablando de 1985, en donde se traslada todo el museo, pero obviamente le dan más cuidado a lo que son las piezas, pero los documentos todos los guardan en cajas y se quedan ahí guardados. Entonces, 20 años después, ellos dos tienen esta conversación y le propone Mario Vázquez a Trinidad que revise las cajas. Trinidad acepta, pero en esta conversación ninguno de los dos dijeron vamos a hacer un archivo histórico sobre el museo. O sea, no sabían lo que se iban a encontrar en esas cajas, si iba a servir, si se tenía que guardar, no tenían idea de nada. Pero fue hasta
y por eso no se le asignó un espacio físico. Sin embargo, ya después, hasta que Roberto García Moll es director del Museo Nacional de Antropología, pues se le asigna un espacio físico a este archivo y se abre el 16 de enero de 1991. Pero todo lo que Trinidad buscó desde el 84 hasta el 90, antes de que se abriera este archivo, se dio cuenta que eran documentos, eran oficios, contratos, pero no solamente eso, también había cosas como documentos sobre la creación de la SEP y había firmas, o sea, reales, de José Vasconcelos, Rufino Tamayo, porque él de hecho es un artista que contrató el museo para hacer algunos murales. Entonces todo eso estaba ahí y pues tenía un gran valor histórico. Y dijo, no se puede estar tirando, pero también trataban los documentos que había sobre el préstamo de piezas, cómo el museo fue adquiriendo piezas, sobre el robo de piezas que también había en ese entonces. Entonces todos esos documentos trataban del museo, de su historia, desde que estaba en moneda 13, y dijo, todo esto se tiene que guardar, y es por eso que entonces se crea y se funda el Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología. Gracias a ellos dos. Siguiente, por favor. Después Trinidad queda a cargo, pero ella era una guía de museo. Su profesión desde siempre fue ser guía. Pero cuando le asignan este trabajo de hacer el archivo, ella se prepara y se pone a estudiar archivonomía. Actualmente la organización de este archivo queda así. Tenemos el área de trabajo, en donde hay una responsable del archivo, que ya no es Trinidad, porque se jubiló, ahora es Ana Luisa Madrigal Limón. También tenemos una biblioteca de consulta, pero la biblioteca todo lo que abarca son libros de museografía, colección de piezas, también cómo hacer descripción de piezas, todo lo que tiene que ver referente al Museo de Antropología. Tenemos responsable de fondos fotográficos, que esta persona, si ustedes necesitan alguna fotografía, porque tenemos fotografías del traslado de las piezas del moneda 13 hasta Chapultepec y de cómo era el museo antes, pues hay un responsable que se encarga de las fotografías. También tenemos el responsable de la sección de arqueología, y en este caso está la responsable de la sección cultural y servicios educativos, que soy yo, su servidora. Y esta sección, digamos que apenas está trabajando, porque fue que yo entré a trabajar y me la asignaron porque yo soy pedagoga, entonces me la asignaron exclusivamente a mí. Está la digitalización. ¿Por qué se hace digitalización? Bueno, pues los documentos son muy delicados. A veces también el desgaste o con las tintas que tienen, pues empieza a borrar la información. O también en pandemia, pues no podían acudir al archivo. Entonces empieza esta parte de la digitalización de documentos, sí para conservarlos, preservarlos, pero también para que el conocimiento no solamente se quede a las personas que pueden ir al archivo o pueden acceder ahí, sino que pueda ir a otras partes, incluso del mundo. Tenemos muchos usuarios que son extranjeros y que les interesa estudiar esta parte del museo. Entonces por eso se hace la digitalización. Cuando no pueden venir, se les manda la información y es más fácil para ellos. Y tenemos también el área de servicio social, que pues van alumnos principalmente de las carreras de historia, antropología, pero también pues son bienvenidos los de pedagogía. Nada más que no llegan mucho porque tienen la idea de que la pedagogía nada más tiene que ir como a la parte educativa de escuelas, pero no van al museo. Y de hecho sí carecemos como de esta parte de otras disciplinas. Todos piensan que el Museo de Antropología es para nada más los que estudian esas carreras que tienen que ver con arqueología, historia, etnohistoria, antropología, física, social, pero no, también son bienvenidas más disciplinas. Y tenemos ahora el área de consulta. En esta área pues se da la atención a los usuarios, se les orienta sobre algunos temas. Si ustedes llegan con un tema, quieren buscar, no sé, quiero ver el plan para la fundación de la Secretaría de Educación Pública, pues nada, nosotros los orientamos, cómo buscarlo, cómo consultar, y se da el préstamo de los volúmenes y los fondos que el usuario nos solicite. Hay algunos usuarios que nos piden ya el catálogo
porque lo tenemos ya digital también. Entonces ellos buscan su tema, apuntan el número de serie y ya llegan directamente y nos dicen quiero estos volúmenes porque quiero checar esta información, y es más rápido y se las damos. Y por último tenemos el laboratorio de conservación, que trata de restauración, limpieza y conservación. Por favor. Esta parte de la restauración, limpieza y conservación es muy importante. Nosotros hablamos que como trabajadores de un archivo histórico, nuestro deber es proteger, conservar, restaurar, resguardar todo el patrimonio histórico, documental y fotográfico del museo más importante del país, que es el Museo Nacional de Antropología. Entonces, para eso, cuando nos llegan donaciones o encontramos nuevos documentos, tenemos que hacer la restauración, la limpieza y la conservación, porque nosotros no podemos simplemente recibir las cajas y sin revisar nada más y meterlas a nuestros fondos y colecciones. ¿Por qué? Porque algunos documentos pueden venir con hongos, bacterias, y pues esto no afectaría solamente a que se pierda eso que ya viene infectado, ¿no? Sino que si nosotros lo metemos a estos fondos sin revisarlos y limpiarlos antes, pues llevamos a la pérdida de todo el patrimonio documental que tenemos. Entonces, por eso esta parte es muy importante, y tenemos nuestro laboratorio de conservación, que aquí se ven algunas imágenes de cómo es. Ahí fue que estábamos recibiendo una donación de Jesús Galindo y Villa, que él fue el director del Museo Nacional de México en 1915 aproximadamente. Entonces nos dan su donación y pues se hace el registro también de lo que nos llega, pero sobre todo la limpieza y la conservación para no infectar los otros documentos. Siguiente, por favor. Y luego les voy a explicar los fondos del archivo histórico, porque esa es la organización como general de las áreas de trabajo, pero ahora cómo están organizados los fondos, nuestros documentos y fotografías. Nosotros contamos aproximadamente, y digo aproximadamente porque no es una cifra exacta, con 30,000 expedientes documentales y 8,000 expedientes fotográficos. Eso es un aproximado, porque la verdad nos siguen llegando donaciones, seguimos encontrando más documentos, entonces no podemos darles una cifra exacta porque este número está aumentando, pero es un aproximado de lo que nosotros tenemos en este archivo histórico. Aparte, en total tenemos 472 volúmenes que solamente hablan de la historia del Museo Nacional de México, que es el de moneda 13. Todavía no contamos lo que ya se empezó en 1965, que es la historia del Museo Nacional de Antropología, y pues están separados por secciones y series. Por favor. Tenemos el fondo documental, así se llama, del Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología. Este fondo se va a dividir en fondos, en dos fondos y un subfondo. El primero es el Museo Nacional de México, que como les dije habla de toda la historia de ese museo, que va de 1831 a 1964. Después viene el Fondo Museo Nacional de Antropología, que va de 1965 a lo que es 1985. Y por último viene el subfondo Donaciones Siglo XX, que son todas las donaciones que hemos recibido de documentos y expedientes. Estos fondos a su vez se dividen en secciones. Por ejemplo, en la primera solamente tenemos 3 secciones y en la segunda tenemos secciones, pero cada una se llama por cada área del museo. Por eso está dirección técnica, arqueología, museografía, seguridad. Y por último tenemos el Fondo Donaciones Siglo XX. Estas secciones son nombradas de acuerdo a las personas que hacen esa colección. Por ejemplo, les mencionaba en las fotos pasadas que recibimos esta donación de Jesús Galindo y Villa, de acuerdo a la persona que creó esa colección. Ahí tenemos una de Trinidad Larigoyen, que fue la que creó este archivo histórico, y ella misma, cuando se jubiló, trajo sus cosas, hizo la donación, y es de la que también yo me estoy encargando ahora. Siguiente, por favor. Les puse algunas imágenes de los documentos que podemos encontrar. Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero los logotipos de
las instituciones antes, por ejemplo, este del Museo Nacional de Antropología, o bueno, de México en ese tiempo, es un calendario azteca, bueno, la Piedra del Sol. Y ya actualmente ya tenemos otros logotipos. A mí me encanta ver todo eso porque se nota cómo va cambiando el tiempo y cómo van cambiando las imágenes. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otros documentos y aquí hay uno, no sé si alcanzan a ver, pero es de la Universidad Pedagógica Nacional. Tiene su logotipo. Yo me emocioné porque yo estaba haciendo la limpieza de los documentos y yo la verdad no pensé encontrar ningún documento que tuviera referencia a la universidad. O sea, sí a lo educativo, pero no a esta universidad. Entonces, lo que encuentro es una solicitud de parte de la universidad para que los dejen usar el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología. Porque justamente pues en 1978 se inaugura aquí la universidad. Y entonces este documento tiene fecha del 79 y aquí están pidiendo el uso del auditorio y precisamente el Jaime Torres Bodet, porque es el principal de ese museo, porque José López Portillo, que también fue el que inauguró esta universidad, iba a estar presente en la inauguración de cursos para esta universidad. Entonces dice, no, se solicita de la manera más atenta que por favor nos brinden el espacio del auditorio porque va a acudir el presidente de la República, José López Portillo, a dar inauguración a los cursos en la Universidad Pedagógica Nacional. Y así como esos, pues encontré la respuesta que le dan, sí los dejaron, pero me quedé con la duda de dónde están esas fotografías, porque sí hay fotografías de eso, entonces quiero saber dónde están, ¿no? También empieza como este gusanito de saber más y eso es lo que me está gustando mucho de estar ahí. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunos bocetos de cómo estaba organizado lo que era el Museo Nacional de México en Moneda 13. Actualmente, bueno, si han ido al Museo de las Culturas del Mundo, así es la fachada, ¿no? Pero incluso pone por dentro lo que era la Piedra del Sol aquí dibujada. Este es parte igual de nuestro fondo documental. Bien. Y luego tenemos el fondo fotográfico del Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología. Este se va a dividir en 3 subfondos. También es el primero, Museo Nacional de México, que tiene fotos de ese museo. Después viene el fondo Museo Nacional de Antropología y por último el subfondo Donaciones. Y también aquí pues se dividen en secciones. En el subfondo de Donaciones tenemos un poco más que en el documental, tenemos más secciones porque hemos recibido ya más fotografías. Entonces, por eso este subfondo es más grande. Siguiente, por favor. Y aquí tengo algunas de las fotografías. Si le da el otro nada más, por favor. De cómo estaban, de lo que hemos encontrado ahí. Por ejemplo, aquí era una maestra que fue con sus alumnos al museo y les estaba explicando qué es lo que estaban viendo. Aquí tenemos a unas personas que están observando el penacho, ¿no?, de Moctezuma, y es igual en el Museo Nacional de Antropología. Y por ejemplo esta última yo la tomé con mi celular, pero me gusta mucho porque, no sé, me gusta mucho estudiar a Jaime Torres Bodet, entonces él ahí sale. Esa foto es de la inauguración del Museo Nacional de Pedagogía y ahí yo me pregunto, ¿alguien sabía que existía un Museo Nacional de Pedagogía? Esa foto es de la inauguración, también sale el presidente y algunos secretarios, no recuerdo qué, pero ahí está Jaime Torres Bodet y a mí es mi foto favorita del archivo, yo no la puedo tener, pero le tomé una fotografía y eso es parte de lo que encontramos en nuestro fondo fotográfico. Y luego viene este tema que es el de la historia como disciplina, los museos, los archivos y la pedagogía, ¿no? O sea, ¿para qué o qué he encontrado yo que nos pueda ayudar a nosotros como profesionales de la educación a desarrollarnos en otras áreas? ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, a mí me gusta definir no la pedagogía, sino la enseñanza en general como... Yo hago referencia mucho a Paulo Freire, ¿no? Es como la educación se construye, ¿sí? La educación se va a construir y para eso no solamente dependemos de una persona, todos nosotros aprendemos de otros.
Entonces yo creo que la educación, la pedagogía es así. La pedagogía es una disciplina en la cual nosotros, es una disciplina multidisciplinaria. O sea, nosotros podemos tener nexos como pedagogos con otras disciplinas y hacerlas parte de nosotros. Eso es lo que me gusta. Y en especial, en mi caso, yo hice esta vinculación con la historia, porque a mí me gusta mucho la historia. Entonces, también cuando estuve en la opción de campo al final de 7º y 8º semestre, la verdad es que ahí fue como creció todavía más mi amor por la parte de la historia. Entonces, yo hice este análisis diciendo, bueno, la licenciatura en pedagogía de por sí ya tiene una línea histórica en donde vemos las siguientes materias. No sé cuántos de aquí estén estudiando pedagogía, o todos, pero vemos primero el Estado mexicano y los proyectos educativos, que nos cuenta la historia de la educación de 1857 a 1920. Después tenemos la siguiente, que es la institucionalización, desarrollo económico y educación, que va de 1920 al 68. Y bueno, recuerdo que estas dos se da una en primero y otra en segundo semestre. Después pasa la siguiente, que es la historia de la educación en México, en donde ahí hay como una pausa y no se continúa porque ahí hablamos de la historia de educación en México y recuerdo que veíamos todo lo que empezaba desde la época prehispánica en adelante. Y la última, que es crisis y educación en el México actual, que vemos en 4º semestre y ya da la continuación. La otra se queda en el 68, esta empieza en 1968 y termina en 1920. Entonces, necesariamente hay una vinculación de la historia y la pedagogía. Y esto la verdad es que es muy importante porque aquí voy a hacer una pausa para hablar como desde mi perspectiva personal, ¿no? A veces nosotros cuando entramos a la licenciatura en pedagogía, yo tuve varias compañeras, pues siempre nos preguntan, ¿no? ¿Por qué elegiste esta carrera? Ajá. Y yo tenía varias compañeras, y digo compañeras porque la verdad en primer semestre me tocaron puras mujeres. Ajá. Y también esta universidad, pues su mayoría son mujeres, pero pues igual ya hay compañeras y compañeros. Entonces, siempre contestaban que querían ser maestras, querían ser docentes, más que nada de preescolar, o que algunos ya tenían como la idea fija de hacer su examen para tener una plaza en la Secretaría de Educación Pública, en la SEP, en alguna primaria, secundaria. Y pues a mí cuando me lo preguntaban, yo siempre decía, ¿por qué escogí esta carrera? O sea, yo la escogí porque a mí me gusta mucho la parte cultural. Entonces, antes de escoger esta carrera, yo me metí a ver qué podía obtener yo de la pedagogía. Y me di cuenta que había pedagogía musical, que había pedagogía también en los museos. Y dije, no, pues entonces sí puedo, porque es algo que me gusta, pero también me gusta la educación, porque a mí me gusta no solamente que la cultura se quede en un cierto sector de la población, sino que a mí me gusta que pueda llevarla a otras personas. Entonces, yo dije, o sea, tenemos que tener como más campo laboral que no solamente sea la docencia. Y yo no digo que esté mal, la verdad, los que se quieren dedicar a la docencia, que quieren hacer su examen, está muy padre, es muy bueno. Creo que la profesión de docente es una profesión muy noble y que cuesta mucho trabajo y yo los admiro muchísimo, ¿no? Pero para mí no lo era. Entonces fue cuando empecé a investigar y me di cuenta que había campo laboral para un pedagogo en los museos. Y ahorita que ya estoy en un archivo histórico, también sé que hay un campo laboral en los archivos. Aunque no lo crean, sí hay, porque hay, o sea, como pedagogo nosotros podemos aportar muchas cosas que aprendemos en la licenciatura. Y les voy a decir por qué nosotros sí tenemos campo laboral en los museos. Bueno, hay funciones de los museos. Yo fui a una conferencia en el Museo de las Culturas del Mundo, en donde nos mencionaron estas funciones de los museos, y una era que es la preservación, la conservación y la restauración de todo el patrimonio que le da a México. La segunda era la difusión,
que también nosotros podemos hacer difusión. La siguiente es la investigación. Y por último, algo cuando lo dijeron, a mí me saltó mucho y lo apunté, era una función del museo, es la educación. Y nada más ellos lo ponían, es la educación y reforzar lo aprendido en las aulas. Hasta ahí lo dejaron. Pero yo le agregué, o hacer que aprendan algo nuevo, ¿no? Aquí podríamos ver como la teoría y la práctica, con esto de reforzar lo aprendido. La teoría, pues algunos profesores tal vez están viendo culturas prehispánicas o revolución y primero dan su clase y luego ya los mandan, en este caso al Museo Nacional de Antropología o el Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de Chapultepec. Si hablamos de alguna intervención extranjera, está el de Churubusco. Entonces se hace esta como les doy la teoría y que vayan a la práctica a ver lo que hay en los museos. Pero yo también digo que aprendan algo nuevo, porque puedes mandarlos primero a estos museos, que se familiaricen y ya tengan como este aprendizaje antes, y ya cuando lleguen a la clase ellos ya tengan como el conocimiento previo de lo que van a ver. Entonces, también aprenden algo nuevo, pero no solamente hablo nuevo de que se quede como en las partes de las materias y lo histórico, sino pues, tal vez algún alumno no ha ido a un museo y también aprende cómo se maneja un museo, cómo estar en un museo, qué es la museografía, cómo se acomodan las piezas, por qué se cuidan. O sea, esa parte también ellos la pueden aprender, no solamente en la parte curricular, sino con su experiencia ellos aprenden. Es por eso que yo recurro mucho a Paulo Freire, porque también habla de esta experiencia, ¿no? De que nosotros aprendemos no solamente de una persona, pero aprendemos también de todo el contexto que nos rodea. Siguiente, por favor. Pero esta función del museo, que era lo educativo, no se había visto antes, hasta el siglo XX y XXI es cuando se le empieza a dar más importancia a lo educativo en los museos, a la función del aprendizaje que pueden dar los museos. Y pues entonces es cuando se empiezan es cuando también en el archivo histórico yo encontré que hay más fotografías de charlas que se dan en el museo, de visitas guiadas que dan las personas que están en comunicación educativa. Pues aquí tengo algunas fotografías de la colección de la Casa del Museo. Aquí llevaron a una comunidad que vivía en Santo Domingo, en el Pedregal, y la llevaron al museo. Están en antropología. Y aquí está otra vez Mario Vázquez Rubalcaba, que fue el que le dijo a Trinidad que checara estos documentos, y así se creó el archivo, él dando una explicación en Cuicuilco, sí, ahí está dando la explicación, pero también se llevó a los niños igual de esta comunidad que habla de la colección de la Casa del Museo. Esto ahorita se los voy a explicar, porque ese es un tema muy bonito. Siguiente, por favor. Entonces, se empieza a ver ya en el siglo XX y XXI que la educación es importante para que esté en un museo. Y pues, ¿qué se hace? Cuando el museo se va a trasladar en 1964 a Chapultepec, pues se crea un consejo de planeación e instalación del Museo Nacional de Antropología. Este consejo en 1961 pues lo constituye pues Jaime Torres Bodet, pero toman en cuenta que debe haber un equipo de asesoría pedagógica, el cual estuvo conformado por 2 maestras de primaria. ¿Y para qué las querían ahí? Bueno, un investigador, y es por eso que les digo que la pedagogía es multidisciplinaria. Bueno, todas las disciplinas se juntan de alguna forma. Un arqueólogo hace su investigación, apunta todo, pero todo eso lo apunta como pues la jerga que ellos tienen como arqueólogos, ¿no? Entonces, a veces encontramos conceptos que nosotros no entendemos porque no los manejamos, si el entierro 6, si el entierro 7, si hablan de fechas de una forma distinta. Y pues entonces para hacer las cédulas que tienen las piezas, necesitaban a las profesoras, que lo hicieran más sencillo para que la gente lo entendiera. Y por eso se empezó a hacer el equipo de asesoría pedagógica, que al inicio empezó con 2 profesoras, luego se agregaron 3 más, y esto también se hizo para ver la efectividad didáctica, pero también educativa que tenía el Museo Nacional de Antropología.
Y pues ahí hicieron varias encuestas súper interesantes que igual están en el archivo. Este Consejo de Planeación y la parte de equipo de asesoría pedagógica tenemos también los documentos, que también es un tema que ustedes pueden estudiar. Y pues ahí en las encuestas dicen, no, ¿saben qué? Entrevistaban a las personas que salían, por ejemplo, de la sala Maya y les preguntaban, ¿qué aprendiste o qué acabas de ver? Y las personas no contestaban, ¿no? Como de, pues no me acuerdo. Y les decían, pero si acabas de salir. Entonces ya empezó, pues es que la verdad había mucha gente amontonada y me dio flojera esperar y me salí. O la pieza estaba muy alta y yo no alcanzo a ver lo que decía la cédula. O la letra está muy pequeña y eso también tiene que ver con la museografía. Pero entonces ahí estaban dando cuenta de, pues hay que cambiar ciertas cosas, el acomodo de las piezas, para que este museo tenga pues, una efectividad didáctica y educativa, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, después de leer del consejo y el equipo pedagógico, yo encontré varios temas que podrían ser relevantes para que nosotros aquí hagamos nuestras tesis, nuestros trabajos de titulación. Y están muy padres. La verdad es que creo que si les gusta mucho el corte histórico, que a mí me gusta muchísimo, les van a servir bastante. También aquí yo voy a hablar de una forma personal. Cuando estamos como en los últimos semestres o que ya estamos llevando investigación, a veces no tenemos idea de lo que vamos a desarrollar, qué trabajo vamos a hacer, ¿no? Y estamos pensando, ¿qué hacemos, no? Y a veces repetimos los temas que ya hicieron otros compañeros, pero les agregamos tal vez un toque más de innovación, ¿no? Como que le cambiamos algo. Y pues digo, es válido que se haga, pero hay más temas y no sé por qué a veces nos da miedo seguir buscando, o no sé si es pereza también, pero hay más temas para investigar y que son muy, muy relevantes y que pueden tener un aporte al conocimiento educativo, un aporte a esta construcción de la historia de la educación distinto. Y se los voy a presentar ahora, por favor. Yo comencé a encontrar temas referentes a educación. El primero es el Museo Nacional de Pedagogía. El primero es el Museo Nacional de Pedagogía. Tengo también ahí un video, pero es muy largo. Nada más que esta presentación se las vamos a pasar para que ustedes lo puedan consultar. Este video yo hice el guión, entonces me gustaría que lo vieran, porque hice la investigación también. Y pues el Museo Nacional de Pedagogía, ¿de qué habla? De pedagogía. Pero lo interesante de ese museo es que ahí había profesores que ellos impartían estas visitas guiadas, pero sobre todo había muchos talleres. Había un taller de marionetas, y tenemos las fotografías, y estas marionetas las utilizaban en ese museo para dar clases o de matemáticas o de historia, y se hacían en ese Museo Nacional de Pedagogía. Este museo empezó en Ribera de San Cosme, en la anexa a la Normal, después se pasa a Presidente Mazarik, ahí en Polanco, pero ya no encontré qué pasó. Ya no hay nada de por qué lo cerraron, o sea, qué sucedió ahí. Entonces, es un buen tema también para investigar, porque este museo se inauguró con un psiquiátrico, se me olvidó el nombre completo, pero ese psiquiátrico sí sigue ahí en Presidente Mazarik. Entonces, también podríamos ir, ver si tienen algún archivo y preguntar también qué pasó con este museo. Es un buen tema, igual. Y luego viene el proyecto de trabajo y funcionamiento del Departamento de Educación en los Museos, que se da en 1953. Este es un proyecto que se hace para ver cómo van a armar este nuevo Departamento de Educación en el museo y también saber qué tipo de perfil incluir ahí para que trabajen. Después viene la propuesta de la reorganización de servicios educativos en el Museo del INA. Estos en general en los museos del INA están viendo que como que los servicios educativos deben de tener una nueva reorganización y para que también se cumpla esta efectividad didáctica que quieren lograr en los museos. Está la propuesta, pero hay más documentos que pueden contemplar, que pueden ayudar a hacer más grande este tema. Y por ejemplo, están muchos informes de servicios educativos donde hablan de sus visitas guiadas, también de las visitas que se le daban no solo a escuelas, sino a maestros también para capacitarlos en los temas que ellos iban a dar sobre historia.
Y sobre todo también hay muchos informes de las visitas que se dieron a maestros que estudiaban en las escuelas normales. Y todo eso para que pues tengan, como vean que la parte educativa se está cumpliendo. Estos informes son muchísimos y varios tratan de otros temas. Podrían verlos y elegir cuál les gusta, qué tema quieren desarrollar, pero fue de los que yo encontré. Tenemos a José Vasconcelos, lo pongo así nada más, porque está el plan para lo que es la creación de la SEP. También él firmó varios acuerdos para tener como esta efectividad didáctica en los museos, y tenemos ahí, si lo vamos siguiendo, toda la historia de cómo José Vasconcelos participa también en esta parte de los museos, porque antes tanto los museos como la SEP estaban sumamente unidos y trabajaban en conjunto, entonces siempre vamos a encontrar documentos ahí en este archivo histórico que hablan de la SEP y del museo. Después viene Torres Bodet, que él es una pieza muy importante porque él también estuvo de secretario de Educación cuando se estaba llevando a cabo el pasar este museo, estuvo contemplado en el proyecto, pero también lo tenemos pues en la inauguración del Museo Nacional de Pedagogía. Entonces él estaba ahí, también estuvo en la inauguración del museo, él estaba en la parte de educación también, cómo iba a funcionar el museo para educar a las personas, y también podemos seguir su línea para hacer esta investigación sobre qué más hizo él, ¿no? No solamente como en la parte educativa, ¿no? Sino podemos estudiar su parte en la parte de los museos, de qué hizo para que los museos sean o tengan esta efectividad educativa que se estaba planteando. Y por último, bueno, no por último, viene el anteproyecto de la Ley de Federalización de la Enseñanza y creación de la Secretaría de Educación Pública Federal, que es lo que hablaba también, que está con José Vasconcelos. También está en el registro de las visitas guiadas a escuelas públicas y de profesores. Y por último está la Casa del Museo. Este video también no lo vamos a poner porque este video dura 30 minutos, pero me gustaría que lo vieran. Fueron las fotos que yo les mostré hace rato, ahorita también tengo otras. La Casa del Museo fue un proyecto que surgió de Mario Vázquez Rubalcaba, que era museógrafo, y también después fue el director del Museo Nacional de Antropología. En la Casa del Museo, él dice, yo me he dado cuenta que los museos sí son visitados, pero son visitados por personas que no viven cerca, y personas que están en las colonias de los alrededores o colonias marginadas no vienen y no saben que está cerca ahí un museo, que lo pueden visitar, o que hay más museos en México y que pueden ellos acudir y verlos, ¿no? Y que como ellos son mexicanos pueden entrar gratis. Entonces se da cuenta que el museo estaba, pues, nada más iban extranjeros o personas con un grado de estudios más alto. Y dijo, no, entonces yo quiero hacer un museo, pero llevarlo a las colonias. Entonces, primero hizo un experimento y lo llevó a una colonia que estaba por Observatorio. Y después terminó en Santo Domingo, en Pedregal, la Casa del Museo. Pero es un proyecto pedagógico que si ustedes si lo leyéramos bien a fondo, tiene muchas cosas educativas muy padres. En primer lugar, él también dice que nosotros no debemos llegar a un lugar, por ejemplo, a veces vamos a escuelas, ¿no? O yo que luego he hecho de promoción cultural, puede que lleguemos y digamos, no, pues yo sé mucho y ellos no saben nada, yo les vengo a enseñar, ¿no? No saben nada de cultura, pero no. Ellos, esas colonias tienen su propia cultura y nosotros también aprendemos de ellos. Es lo que dicen, nosotros no podemos llegar y sentir que lo sabemos todo y que ellos no saben nada, porque nosotros aprendemos de ellos. Y en la Casa del Museo se da cuenta, porque cuando ellos empiezan a hacer la construcción de la Casa del Museo, pues era poner ladrillos y cosas así, y luego ellos no podían, no sabían cómo usar un metro y cosas. Y bueno, por ejemplo, estas fotos son de la casa, no como tal de la Casa del Museo, pero cuando fueron a Cuilco, llevó a todos los de la colonia y también está ahí Mario Vázquez dando la explicación de esta zona arqueológica. Por ejemplo, esta sí es fuera de la Casa del Museo y también tenían una biblioteca, hacían exposiciones de los eventos que hubieran ese mes de la Revolución Mexicana. Ellas creo que eran antropólogas del Museo Nacional de Antropología y pues a mí me encanta esa foto también porque cuando se inaugura la Casa del Museo, que era un museo andante,
los niños llevaban a sus perros y eso no se da en un museo normal. Entonces, cuando puedes ver fotografías dentro ya de la casa del museo, donde hay un niño que agarra a su perro así y le enseña las piezas o lo carga, o hay un niño que lleva su periquito en la cabeza y le está también mostrando las piezas. Entonces eso era como una parte muy bonita de la casa del museo y por eso ahí escogí esta foto donde salen los niños, sí también las antropólogas, pero sobre todo también está el perrito, ¿no? Para que vean como esta parte de la convivencia. Siguiente. Y pues aquí fue cuando los llevaron a todos al Museo Nacional de Antropología y hay una anécdota en donde cuentan una de las personas que estuvo en el proyecto de la casa del museo, que las mujeres, ellas tejían y hacían su ropa. Entonces, cuando ellas van al Museo de Antropología y van a la parte de etnografía, se dan cuenta que había unos puntos en ciertas vestimentas que ellas ya no sabían hacer. Y entonces empiezan a verlo detalladamente y dicen, a ver, ¿cómo se hará? Y lo empiezan lo rescatan después de ver en la sala etnográfica este tipo de textiles que ellas tal vez ellas ya no estaban haciendo porque ya no sabían esas puntadas. Entonces es muy importante porque ellos salen con otro tipo, o sea, salieron con conocimiento, pero sobre todo se vieron ellas mismas reflejadas en esta parte de la sala de etnografía. Siguiente. Y estos son algunos de los documentos de los temas que les mencioné. Aquí está lo de las visitas escolares, la creación del departamento de servicios educativos, las finalidades que querían tener. Siguiente. Aquí, por ejemplo, veamos, este es con mancha de café, pero así ya se encontró el documento. Pero pues hay que también tener como su conservación. Por eso en los archivos nosotros no podemos comer, bueno, nosotros tenemos prohibido comer dentro. Y pues aquí, por ejemplo, también habla sobre las visitas guiadas también, sobre esta, por ejemplo, se le pide al Instituto Latinoamericano de Cinematografía Educativa que hagan una película que hable sobre la historia de la educación. Y ahí está firmado en donde les contestan que sí lo van a hacer. Y hay que encontrar la película también. Siguiente. Por ejemplo, este es de José Vasconcelos, cuando se le nombra secretario de Educación Pública. Él está informando a todos en el museo que el presidente de la República le asignó ese digno cargo y ahí él firma. Esa es su firma, José Vasconcelos. Yo me la esperaba más impresionante, pero esa es su firma y está el proyecto también de trabajo para el Departamento de Creación igual de Servicios Educativos de los museos de Lina. Y bueno, estas son las conclusiones a las que yo llegué, que los archivos históricos son para todos. Hay de todo ahí que podemos encontrar prácticamente, no importa que esté en el Museo Nacional de Antropología y que nosotros a veces pensemos que nada más va a hablar de historia, de antropología, de arqueología y no va a haber nada educativo, ya lo vieron, sí hay. También hay muchos temas de investigación que nosotros podemos rescatar y, por ejemplo, y también el campo laboral de un pedagogo no está limitado, de verdad no está limitado simplemente a la docencia. Lo difícil ya es que nos acepten y encontrar trabajo, ¿no? Pero sí tenemos mucho campo que hacer, o sea, tenemos campo para laborar. Y en este caso, yo soy muy feliz de haber podido hacer este tipo de proyectos en el Archivo Histórico del Museo Nacional de Antropología. Este fue parte del trabajo que yo realicé en el museo y una de las cosas que también hice fue la difusión. Por lo tanto, también me convertí en promotora cultural. Uno de mis trabajos no solamente es venir y darles pláticas, también voy a escuelas, apenas fui a un bachillerato a dar una clase para que ellos conozcan el archivo histórico, pero sobre todo los puse a jugar a que ellos son investigadores. Entonces a mí me sorprendía porque había niñas que se emocionaron muchísimo de, ¡ay, mis guantes! Y como les llevé también documentos, pero en físico, históricos, pues se sorprendían de verlos amarillos, rotos. Incluso hice una actividad con ellos de sensibilización en donde yo le pedí a una chica, rómpeme el documento, y se quedó así.
Le digo, rompe el documento. Y dice, no, no lo voy a romper. Y le digo, ¿por qué no lo vas a romper? Dice, no, porque tú dijiste que es patrimonio histórico y que aparte si nosotros dañamos el patrimonio histórico cometemos un delito. Y también dijiste que esto es parte de la historia. Dice, yo no quiero romper mi historia. Y para mí, yo con eso me di por bien servida, porque ella aprendió totalmente todo. A pesar de que algo que también me sorprendió en esa clase que di fue que ninguno había ido al Museo Nacional de Antropología. Nadie lo conoce. Entonces, ahí también digo, bueno, yo ya se los traje de alguna otra forma, solamente un área del museo, pero pues estaría muy bien que fueran a conocerlo. Pero con lo que me dijo ella, yo me di por bien servida y como les digo, el campo laboral del pedagogo es inmenso. No nos quedemos con esta parte nada más cultural para ciertas personas o cierto sector de la población. Si nosotros como personas dedicadas a la educación podemos llevarlas a más personas, pues hay que hacerlo. Y pues ningún trabajo se empieza en grande, se empieza poquito a poquito. Y yo voy poco a poco, pero creo que he logrado ciertas cosas con las que me voy con mucha satisfacción. Y es todo. Muchas gracias. No sé si quieras alguna participación. Sí, sí. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna inquietud? Pues Karina, la verdad que quiero felicitarte por el trabajo que estás desempeñando como egresada de la Universidad Pedagógica Nacional y del campo que fuimos parte de ti también, del campo de la enseñanza de las ciencias sociales y la formación ciudadana. Y bueno, verte crecer, madurar, fortalecer tus líneas, bueno, pues para nosotros es un gran logro. Realmente, yo sé que todos los otros profesores que forman parte de la línea estarían también igualmente orgullosos y felicitándote. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta que yo te quiero hacer es con respecto obviamente al tema educativo. Dentro de los fondos fotográficos y quizás algo de documentación, ¿existe algo sobre el espacio escolar? Sobre escuelas, construcción, mantenimiento, algo. Yo algún momento tomé una foto, rescaté unas fotografías, pero del archivo digital. Pero quiero saber si en el archivo resguardan algún material de este tipo. No sé si habrá algo. Bueno, yo no he encontrado nada, pero lo que sí tenemos son cuadernos de las hijas de Jesús Galindo y Villa. Estamos hablando que él fue director del Museo Nacional de México en 1915. Entonces esos cuadernos de sus hijas son como de 1930, por ahí. Y están bien resguardados, pero habla de cómo tomaban clases, cómo tomaban los apuntes, y eso también nos dice mucho de la parte histórico-educativa. Entonces tenemos ese tipo de colecciones. En cuestión de documentos, creo que sí hay de lo que usted me preguntó, pero fotografías yo no he visto. Al menos en el archivo histórico en el que yo estoy, no las he visto. Pero ¿Por qué buscar. no rastreando fotos de niños, en escuelas, todo eso? Tenemos unas, pero fue de un profesor que se me olvidó su nombre, perdón, y sí tiene fotografías que él hizo como su trabajo antropológico de dar clases a niños, creo que eran de Puebla. Sí tenemos eso. Ahorita que ya recordé, eso sí lo tenemos ahí. Y como dices tú, voy a visitar el... Sí. Muchas gracias. Sí, a usted. Gracias. Si alguien más gusta hacer alguna otra intervención. Yo pues quiero felicitarte por esta labor de traducción tan bonita que has hecho, sobre todo porque la archivonomía y sus ciencias afines luego son inaccesibles al común de las personas. Sí hacen una labor muy importante de rescate, de acceso a la información, pero difícilmente todo ese trabajo puede llegar al gran público si no es con una buena traducción como lo que tú has hecho. Desde la selección de información que tú como parte del público interesado puede interesarse por ella, y también
por facilitar el uso de las herramientas, porque se puede decir que los archivistas ya organizaron el archivo fotográfico, y luego ¿qué sucede? Las personas que lo consultan saben cómo utilizar las herramientas para poder consultarlo, las personas saben qué información pueden encontrar ahí. Yo creo que esta labor de selección, pero sobre todo de traducción, es muy valiosa y que incluso puede ser de utilidad también no solamente para el público al que pretende llegar los contenidos del archivo, sino también para las personas que se dedican al archivo mismo, como una labor de concientización de que su trabajo no solamente debe estar bien hecho, sino que debe estar pensado para las personas para las que está destinado. Entonces, me parece que es una labor muy valiosa. Muchas gracias. Sí, yo también cuando entré a trabajar, bueno, que me hacen la propuesta de participar en este proyecto, pues yo primero dije, ¿qué voy a hacer ahí? Porque pues los archivos, están los archivónomos, pero también la mayoría son historiadores. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer ahí? ¿No? Pero ya estando dentro me di cuenta que sí tenía mucho que aportar, que esta parte que tú dices de traducción, de también hacer o llevar a la gente y decirle, el archivo no solamente es para investigadores, no solamente son para personas que van a hacer publicaciones de libros, para tesistas, el archivo es para todas las personas. Y tanto así que también estoy haciendo un programa para llevarla a educación básica, pero de una forma diferente, no como se las traje. Ajá. Y esta parte de traducirlo, pero para que conozcan, para que sepan que existen los archivos, y como les dije en mi experiencia apenas del bachillerato, yo me voy con eso, o sea, con lo que me dijo la chica fue ya para mí, me di por bien servida, y me gusta mucho. Muchas gracias por tu felicitación. Muy bien. Bueno, si no hay otra intervención, yo solamente me resta decirte muchas gracias por venir, por compartirnos tu experiencia. Como vemos, las instituciones memoria, las instituciones culturales, bibliotecas, archivos, museos, galerías, todas son parte también del proceso educativo y depende también mucho de cómo hagamos a la sociedad y a la comunidad, del acercamiento de este tipo de instituciones. Para nosotros es un gusto tenerte, que hayas aceptado estar acá, compartirnos la experiencia, pero también es un gusto que ustedes hayan venido, que aprovechen estas experiencias y que aprovechen no solo esta biblioteca que tiene las puertas abiertas todo el tiempo y en donde nos encontramos y con todo el gusto estamos para atenderlos, sino que aprovechen estas otras instituciones hermanas que se van vinculando a través de la historia. Nos comentaba Karina del Museo Nacional Pedagógico, que parte de esos fondos documentales bibliográficos son nuestros fondos de origen de esta biblioteca de Entonces, para nosotros es un gusto. Muchas gracias. Bienvenida cuando guste. Solamente una cosa más. Creo que aquí no se ve muy bien, pero está el contacto por si quieren saber qué fotografías tenemos. Es digitalización-ahmna@ina.gov.mx. También está el de atención-ahmna@ina.gov.mx. Ese es para documentos o para hacer citas, para acudir al archivo. Y por último está mi correo también electrónico, claudiacarina-jimenez@ina.gov.mx, que tiene que ver con difusión y educación. O tenemos también nuestro teléfono, por si necesitan alguna cosa. El archivo es su casa, son bienvenidos cuando quieran. Y muchas gracias a todos por asistir. También gracias por la oportunidad. Me voy muy feliz y también de haber dado esta plática aquí en mi universidad. La verdad sí estoy muy emocionada, y también que me grabaron, a los que me vieron, muchas gracias. Muy bien. Pues un aplauso. Educar para transformar.